tremenda responsabilidad. Y Dios no pone gente débil en un lugar que es una puerta del infierno. Si Dios te puso en Quito, es porque tu diseño es gigantesco. Ahora lo importante es que alcances ese diseño gigantesco. Y que oyendo oigas, y que viendo veas, y que los misterios del reino te sean revelados a ti. Porque esta casa no se va a levantar solamente con la revelación de un hombre. Necesita el cuerpo coordinado, el cuerpo ayudándose los unos a los otros. Aleluya. Amén. Hoy Dios te va a pedir algo. No lo voy a hacer en este momento, porque no quiero que sea algo emocional. Pero Dios te va a pedir algo. Algo que va a determinar quién es discípulo y quién no lo es. Entonces empieza a orar, empieza a preguntar. Porque no soy yo la que lo va a pedir, te lo va a pedir a ti el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Ok. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Me tocas un poquito? Espíritu de verdad, ven. Espíritu de verdad, que purificas nuestro entendimiento, que remueves la escoria y la falsedad. Ven sobre nosotros, háblanos. Y Padre, que el Espíritu de la profecía, ¿quién eres tú, Jesús? Hable en este día, y que ellos te reciban, Jesús, que sus espíritus den testimonio de tu verdad, y que las semillas que has estado plantando, Señor, las sellamos para que no puedan ser robadas por el enemigo, sino que produzcan el fruto para el cual fueron creadas y fueron enviadas. Dile, háblame, Señor. Dile, háblame, Señor. Dame la valentía para remover lo que tiene que ser removido. Dame la sabiduría para aceptar las cosas inconmovibles que tienen que ser establecidas. Dame la valentía para pararme en la verdad, en contra de las terribles olas de mentira. Levántalo, Señor, como una generación capaz de engendrar la generación que viene.
perseguidor de la verdad. Nadie cambió el mundo. Que no fuera un perseguidor de la verdad. Nadie cambió el mundo. Si no fue controversial a todo su tiempo. Son los que son recordados. Estos son los que escriben la historia. Estos son los que dejan los peldaños para la siguiente generación. Porque nuestro espíritu no solamente es de una generación, nuestro espíritu trasciende a las generaciones que vienen, porque la palabra que sale de nuestra boca permanece para siempre. Y unos la agarran en este tiempo, y otros la agarrarán en otros tiempos. Pero toda palabra que sale del cielo permanece, y alguien la agarra. David decía: aún en la vejez levántame en mi grandeza, para que predique tu poder a la posteridad y tu conocimiento a las generaciones por venir. Los entendidos no solamente predican a un tiempo y a una generación, sino a las generaciones por venir. De los que viven nutriéndose de lo que dicen terceras personas, esos jamás trascenderán. Tu fundamento es lo que tú recibes de Dios. Nosotros te ponemos delante de puertas gloriosas. Nosotros te extendemos maná y carne del cielo. Pero tú eres el que trasciendes, ¿o no? Y es tu relación con Dios la que va a determinar quién tú eres, no lo que recibiste de otros. Tu fe no puede estar fundamentada en lo que dice una tercera persona. Tu fe tiene que estar fundamentada en tu conocimiento de Dios. Porque cuando vienen las aguas tempestuosas, las terceras personas no van a estar en tu casa, vas a estar tú y Dios. Levántalo, Señor, en tu grandeza. Aleluya. Shekia Baba Santo. Vamos a abrir la escritura. Gracias, amado. Vamos a abrir la escritura en 1 Pedro. Gracias. 1 de Pedro, capítulo 1. Y hemos estado hablando acerca de una refundación, de una reforma que es refundamentar los principios originales que Jesucristo estableció en la tierra. Amén. Y hemos estado viendo cómo a través de 2000 años el Evangelio se ha ido corrompiendo y hemos aceptado una cantidad de fábulas que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Cuando la iglesia no se ha detenido a escudriñar de dónde viene y por qué creemos lo que creemos. Y si nosotros no nos cuestionamos por qué creo lo que creo, jamás voy a tener un fundamento claro. Y cualquiera podrá echarme una palabra profética o una revelación y nunca sabré en dónde estoy parado. ¿Por qué creo lo que creo? ¿En qué lo fundamenté? No, es que me lo predicó el pastor
¿Y el pastor a quién se lo predicó? Pues su pastor. ¿Y quién se lo predicó a su pastor? Pues su otro pastor. ¿Y quién se lo predicó? Y así. De pastor en pastor, en pastor, en pastor, en pastor, en pastor. Cuando la iglesia jamás fue fundamentada en pastores. Entonces venimos arrastrando una gran cantidad de instrucción que no provino de la revelación del Espíritu Santo, que provino de diseños equivocados. Y a la hora de restablecer una ola apostólica, seguimos arrastrando una cantidad de cosas que provienen de todas esas corrupciones y de esa era de un fundamento pastoral equivocado. Porque Dios no fundamentó la iglesia en pastores. Dios fundamentó la iglesia primero en sí mismo y luego en apóstoles y profetas. ¿Me está siguiendo? Porque esto es una función y una revelación. Entonces, ayer leíamos que Pablo decía: si alguno predica otro evangelio. Entonces vamos a buscar cuál es el evangelio que Pablo predicó, cuál es el evangelio que predicaron los discípulos que estuvieron de primera mano junto con Jesucristo. Aleluya. Entonces, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas que profetizaron, estamos hablando desde Abel hasta Juan el Bautista, profetizaron porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Amén. Entonces, el Espíritu de Cristo no se establece en el Nuevo Testamento. Vemos que los profetas hablaban por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces David hablaba por el Espíritu de Cristo, Moisés habló por el Espíritu de Cristo, Isaías habló por el Espíritu de Cristo, Zacarías habló por el Espíritu de Cristo. Y esto es muy importante entenderlo como un fundamento, porque Cristo mismo se profetizó a sí mismo. Por eso les digo, escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Él las escribió el Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo, a través de los profetas, va trazando una línea de conocimiento de quién es el Mesías para la manifestación del Hijo de Dios en carne cuando Él vino hace 2017 años. Amén. Entonces tengo que entender que es Jesucristo el que se profetiza a sí mismo, y todo lo que va a hacer vivir y experimentar Jesucristo es coherente y fue hablado en el Antiguo Testamento. Amén. Incluyendo el Apocalipsis, que es la palabra de Cristo glorificado, está perfectamente alineada con el espíritu de la profecía. Ayer leíamos que Juan caía postrado diciendo, adorando al ángel, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo Jesús. Entonces el espíritu de la profecía testifica a Cristo Jesús, manifiesta a Cristo Jesús, nos habla de Cristo Jesús. Quiero que lo apunte, esto sí quiero que lo apunte y que lo entienda. El espíritu de la profecía necesaria y obligatoriamente está centrado en la figura de Cristo. No en la destrucción, no se trata acerca de la historia de Israel. La Biblia no fue escrita para darnos el panorama de la historia de Israel. La Biblia fue escrita para darnos el panorama de Cristo Jesús. Y el pueblo de Israel fue el instrumento que Dios usó para traer esta palabra a su cumplimiento. Pero este libro, de tapa a tapa, no es acerca del pueblo de Israel, es acerca de Cristo Jesús. ¿Lo voy entendiendo? Hay mucha confusión en lo profético hoy en día, y en lo apostólico también. Entonces, estamos en 1 Pedro. Entonces dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
No solamente los sufrimientos de Cristo, sino que los sufrimientos de Cristo abren una puerta para las glorias que vienen tras de ellos. Por siglos la iglesia se ha quedado en los sufrimientos de Cristo y ni siquiera los tiene. Aunque se los tuviera, nadie andaría enfermo hoy en día, nadie andaría en pobreza hoy en día, amén, ni nadie andaría caminando en los pecados que andan. Entonces ni siquiera lo han entendido los sufrimientos de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de los sufrimientos de Cristo que abren la puerta a las glorias que estos desatan. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo se predica el Evangelio? Por el Espíritu Santo de Dios. Luego, una predicación del Evangelio mental, con trataditos, con formulitas, no es el Evangelio de Cristo Jesús, ni produce hijos de Dios. Entonces, si vamos a reformar las cosas, tenemos que empezar por entender el Evangelio. Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, tienen que ver con una iglesia que entra en las glorias compradas por los sufrimientos de Cristo. Y el Evangelio se predica por el Espíritu Santo de Dios y no por un conocimiento mental de lo que Jesucristo hizo. Entonces, cuando el Evangelio es predicado por el Espíritu Santo de Dios, los ángeles anhelan mirar las glorias que nos han sido concedidas. Hoy en día, muy lejos de que los ángeles anhelen mirar lo que la iglesia está haciendo, están diciendo, santo Dios, ¿hasta cuándo van a entender? Y muchos ángeles están atados. Muchos ángeles están atados. Cuando subimos a la Concagua, una de las razones que subimos es que la mayoría de los ángeles príncipes de las naciones de Latinoamérica estaban atados alrededor de la Concagua. Y Dios nos llevó a desatar los ángeles. Y los ángeles quedan atados por causa del pecado de la iglesia, por causa de la ignorancia de la iglesia, por causa que la iglesia los ha ignorado por siglos. Entonces edifican contrariamente y se levantan poderes que no tienen por qué haberse levantado y atan a los ángeles, que quienes son consiervos nuestros. Que hablando un poquito de angelología, cuando le dice el ángel, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Dice Hebreos que los ángeles son servidores de los herederos de la salvación. Pero en este caso, el ángel del Señor no era un servidor de Juan, era un consiervo. Entonces, la iglesia se maneja con el príncipe ángel de su ciudad. Escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de Quito. Amén. Quito tiene un ángel que está destinado para levantar y ayudar a la iglesia en Quito. Y como digo Quito, digo Colombia, digo España. Aleluya. Entonces, cuando todos nosotros, como apóstoles, los apóstoles de Jesucristo, tenemos consiervos. Y ese consiervo angelical es el encargado de hacer las cosas en los niveles celestiales, mientras nosotros hacemos las cosas en los niveles terrenales. Hay cosas que nosotros podemos hacer celestialmente y hay cosas que ellos tienen que hacer celestialmente. Entonces, en mi llamado profético y apostólico, yo tengo un consiervo celestial que va caminando conmigo y vamos paralelamente haciendo la obra de Dios. Esto va a facilitar muchísimas cosas. Amén. Porque no todo el trabajo lo vas a hacer tú. Vas a contar con una cantidad de miriadas de ángeles. Nos hemos acercado a la ciudad celestial, a la compañía de miriadas de ángeles. Aleluya. Pero para eso necesitamos un evangelio correcto. Entonces dice, ven a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4. Dice, versículo 3, pero si nuestro evangelio, aquí
Aquí no estoy hablando del evangelio de las asambleas de Dios, ni el bautista, ni el que se predica hoy en día. Estoy hablando del evangelio que estamos tratando de restaurar, el de hace 2000 años. ¿Correcto? ¿Vamos? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, el evangelio puede estar encubierto. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuántos incrédulos hay en la iglesia? La incredulidad no es nada más, pues no tengo a Jesús en mi corazón. La iglesia está llena de incredulidad. Por eso siguen a los médicos, por eso siguen la voz de quien sea. Están llenos de incredulidad. Dios te dice, da, quiero cambiar tu vida financiera. Ay, no, yo nada más suelto mis $2. Porque el evangelio está encubierto para ti, porque estás lleno de incredulidad. Porque el que conoce a Dios sabe que posee todas las cosas y puede soltar todas las cosas. Pero el que cuando no conoce a Dios, ay, ¿y qué tal si me falta? Estás oyendo perlas del cielo impresionantes. Ay, pues para mí nada más valen $2. Porque oyendo no oyes y viendo no ves. Pero el que conoce a Dios piensa de otra manera. Entonces la incredulidad se metió en la iglesia y gobierna la incredulidad en la iglesia. Entonces nos paramos así muy sabiondos diciendo, los incrédulos de afuera y nosotros, los creyentes. No, somos igual de incrédulos que los de afuera. Porque el que cree en Dios piensa y actúa en una forma muy diferente. ¿Me entiendes? Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, estamos hablando del sistema. El sistema tiene un Dios de este siglo, que es la forma de pensar, que es la forma de actuar, que es el status quo, que es como todo el mundo piensa, actúa, tiene su seguridad. Es el Dios de este siglo, es el sistema de este mundo, que produce ceguera espiritual, que produce incredulidad. Y este entendimiento encubierto tiene una misión. Y esa misión es para que no les resplandezca la luz. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Entonces ciega el entendimiento para que no recibas la luz. Emerson hablaba ayer acerca de la luz del día primero, que viene a reformar el vacío interior. De la misma manera que la tierra estaba desordenada y vacía, nosotros venimos a Cristo y nuestra tierra está desordenada y vacía, hasta que el fiat lux, el sea la luz, resplandece en nuestros corazones. Pero el diablo cegó el entendimiento de la iglesia por más de 2000 años para que no podamos ver la luz del evangelio de la gloria. Ojo, no se llama el evangelio de la salvación, se llama el evangelio de la gloria. Somos todos los salmos clamando por la gloria para que baje. ¿Por qué alguien puede orar de esa manera? Porque le fue cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria. El evangelio es el evangelio de la gloria. Los sufrimientos de Cristo traen tras de sí las glorias que vienen tras ellos, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero el entendimiento fue cegado para que la gente nada más tenga un nivel de salvación, recibiendo migajitas del cielo, amén, viviendo en penalidades terribles, porque el diablo nos robó la gloria. Nos robó el evangelio de la gloria de Cristo Jesús. El evangelio, si no tiene consigo mismo la gloria del señorío, de la majestad de Cristo Jesús, es un evangelio pervertido. Entonces tenemos que entender, tenemos que aprender a predicar el evangelio, porque ya nos metimos en un cajoncito evangélico. Ay, Jesús te ama, déjame orar por ti, repite atrás de mí Romanos. Abre tu corazón para que venga Jesús a vivir en tu corazón. No importa que no te hayas alejado de iniquidad, puedes invocar toda la santidad de Dios en medio de toda tu porquería, no importa. Eres aceptado en nuestra congregación y ahora te vamos a llamar ya nacido de nuevo.
Diga conmigo, cambios radicales. Diga conmigo, cambios radicales. Diga conmigo, reforma. Diga conmigo, reforma. Dígalo. Siéntalo. Siéntalo. Necesitamos una reforma de fondo. Necesitamos una reforma de entendimiento y de la luz del Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Santo. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando la luz primera viene e ilumina, es la única que puede iluminar el entendimiento. El conocimiento soltado en una manera griega, el entendimiento que va a la cabeza, no cambió la vida de nadie. Lo que empieza a transformar el ser interior es que la luz primera radia en esas tinieblas, en ese vacío interior, y empieza a iluminar el entendimiento del Espíritu para el conocimiento de la gloria de Dios. Y el conocimiento de la gloria de Dios es en la faz de Jesucristo. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Y esto hace la diferencia entre una cantidad de religiosidad cristiana y el verdadero evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Por eso dice el mismo apóstol en el capítulo anterior, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero no libertad para bailar ni para aplaudir, como dicen los bautistas. Libertad para mirar a cara descubierta, como en un espejo, que la gloria de Dios, e ir siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. El mirar la gloria de Dios es el privilegio de los hijos de Dios, de los que nacieron del agua y del Espíritu. Porque el Espíritu te va engendrando y se va formando dentro de ti hasta que tus ojos ven la gloria de Dios. Por eso Jesús usa cuidadosamente las palabras nacer de nuevo. Nada en el planeta Tierra nace instantáneamente. Ni las plantas nacen instantáneamente. Usted no mete una planta así, ¡pum! La planta. Y se une una pareja y ¡pum! El bebé. Entonces Dios, que creó la simiente y que creó el nacimiento de todos los seres vivos, plantas y animales y seres humanos, usa esta palabra nacer para que seamos nacidos hijos. Dice: a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no siendo engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí usa la palabra engendrar. Entonces, una cosa es ser engendrados, y cuando una mujer tiene un hijo en su vientre, ya es su hijo. Aquí está mi hijo. Amén. Yo no puedo decir no es mi hijo. Sí, es mi hijo. Está dentro de mí, es mi hijo. Y se va a llamar Pedrito. Pero este hijo no ha nacido. Ni lo puedo llamar nacido. Ni le puedo entregar la sabiduría que yo tengo. Ni le puedo entregar mis bienes. Porque aún está en estado de gestación. Dice Gálatas que cuando somos niños, aún siendo poseedores de todas las cosas, no podemos usar nada, porque somos niños. Pero cuando somos hijos, entonces tenemos la posesión adquirida de todas las cosas. Entonces hay un proceso de gestación por el que tienes que pasar. Y ese proceso de gestación es en el discipulado directo entre Dios y tú.
No es voy de seminario en seminario, no es por ahí. El entrenamiento de Dios es tuyo. La gestación viene cuando recibe esa simiente de la vida en la tierra que fue removida de escombros. Porque la tierra que está llena de pecados inconfesados y de iniquidades está llena de piedras y no produce la semilla y se muere. Pero cuando la tierra fue arada, cuando fue removida la iniquidad, cuando fue removido el pecado, la simiente cae en la tierra fértil. Y entonces empieza a gestarse la vida de Dios en nosotros. Aún la creación no fue hecha así. Vino la luz primera y primero empezó un ordenamiento de todas las cosas. Y fue hasta que fue la tierra ordenada que Dios puso la simiente en la tierra y le dijo a la tierra, ahora sí produce. Pero mientras las aguas estaban cubriendo la tierra seca, no podían producir nada. Mientras no se separaran las aguas de arriba de las aguas de abajo, no se podía producir nada. Y las aguas del alma están terriblemente mezcladas con las aguas del Espíritu en la iglesia de Cristo Jesús. O lo que le llamamos la iglesia de Cristo Jesús, para ser preciso. ¿Me está entendiendo? Entonces todos tenemos que entrar en este proceso. No piense, ya estoy listo porque vine al congreso de la mesa apostólica. Porque es lo que pasa cuando tenemos un gran apóstol en nuestra cabeza. Y pensamos que ya estamos como el apóstol. Y a veces el apóstol también tiene que entrar en su proceso. Porque yo como apóstol también tuve que entrar en muchos procesos. Entonces, la luz resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria. Sin el conocimiento de la gloria, volvemos a lo mismo con el cristito chiquito que no puede curar ni un resfriado, que no puede conquistar una ciudad. Pero cuando los hijos de Dios se empiezan a levantar, Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces Cristo tiene que irse formando en nosotros. Y no porque la gente dice, Jesús, Jesús, ya, Cristo está en mí, la verdad me hizo libre. Así predican. Y el pobre atado, todavía lleno de demonios porque ni entendió la predicación del Evangelio. ¿Sabe cuánta gente llega a nosotros a pedir liberación? Lo primero que le digo, cuéntame cómo te convertiste. ¿No tienen una experiencia de conversión? No existe tal cosa como un hijo de Dios con demonios. Quítese esta teología porque es falsa. Esa persona necesita venir a Jesús. Si está dominada por demonios, necesita ser liberada y venir a Jesús. ¿No es la verdad? Ahora hay gente cuyas mentes necesitan ser maduradas. Y en su mente todavía tienen un montón de cosas que se van limpiando. Amén. Pero eso no es la práctica de pecado, eso no es el dominio de un demonio sobre la gente. Tus pensamientos, tienes que ir de niño madurando tus pensamientos, limpiándote de iniquidad. La limpieza de iniquidad no es en un día. Yo me tardé 1 año limpiándome de iniquidad después de caminar aparentemente una vida santa, entendiendo todos los pormenores de mi alma, desde mi infancia, desde mis ancestros, hasta que todo se fue quitando. Y de vez en cuando me aparece un pensamiento y digo, ¿esto de dónde viene? De una iniquidad, quién sabe dónde, para afuera. ¿Sí me entiende? Pero hemos crecido en un evangelio automático, de botoncito. Esto es falso, es un evangelio falso. Nos aman la verdad. Entonces, vamos a entender el evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Entonces, Jesús se profetiza, Él es el espíritu de la profecía, y Él se va profetizando a sí mismo para que todo lo que Él iba a hacer estuviese respaldado por una palabra escrita. ¿Estamos?
Entonces dice Timoteo, venga conmigo, 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y usa bien la palabra de verdad. El original no dice usa bien la palabra de verdad, sino dice divide correctamente la palabra de verdad. Amén. Entonces, estamos buscando la verdad, estamos buscando la restauración. Y entonces este libro, tal como lo tenemos configurado así, no lo configuró Jesucristo, lo configuró Irineo. Y él escogió los libros que tenían que estar y él le puso el orden. Amén. Y el Apocalipsis fue puesto mucho después. Amén. Y entonces, al ser puesto el Apocalipsis al final, inmediatamente la mente se va a pensar que tiene que ver con el fin de los tiempos. Entonces predicamos el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Este no es el orden de Dios. El Apocalipsis debió haber sido después de Juan, porque si fuese el Apocalipsis después de Juan, hoy viviríamos el reino de Dios y la gloria de Dios. Pero como fue puesto al final y la palabra Apocalipsis se fue pervirtiendo, usted pregúntele a cualquier persona en la calle, ¿usted me puede definir la palabra Apocalipsis? Todo el mundo te va a decir el final del tiempo, la hecatombe que destruye el mundo. Se hizo un desastre apocalíptico. La palabra Apocalipsis no significa desastre, ni significa fin del mundo, significa la revelación de Jesucristo. Estamos hablando del Evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y necesitamos el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para entender el Evangelio de la gloria de Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Sin la revelación. Uso la palabra Apocalipsis en vez de revelación, porque Apocalipsis y revelación es la misma palabra. No puedo entender la gloria de Cristo, ni las glorias que vienen tras sus sufrimientos. Necesito que el Apocalipsis del Cristo resucitado y coronado se manifieste en mi vida como la luz resplandeciente, y en el rostro de Jesús, en su revelación, entender todo lo que soy y todo lo que me ha sido concedido de parte de Cristo Jesús. Amén. Entonces, entendiendo que esto es lo que tenemos, gloria a Dios por lo que tenemos, pudo haber sido peor, pero gloria a Dios por lo que tenemos. Esta palabra es maravillosa. Amén. Creo que hay mucho más que esto. Creo que hay muchísimo más que esto que está escondido. De hecho, se están descubriendo muchos documentos. Yo estoy orando profundamente que salgan a la luz los documentos que nos fueron robados, porque muchos documentos fueron escondidos cuando Irineo se levantó a perseguir a los que tenían la vida del Espíritu. Dicen, estos son los que perturban el control de la iglesia, y los llamó herejes. Y entonces escondieron libros gloriosísimos para que no fueran quemados, porque traían la revelación del Espíritu. Pero Dios nos va a sacar a la luz, no se preocupe. Entonces, vamos entendiendo. Entonces, lo que tengo que entender, y una de las confusiones más grandes, porque Babilonia es confusión, diga conmigo, Babilonia es confusión. Entonces, te dice una cosa y por otro lado te dice lo contrario. Cristo reina. ¿Cuántos dicen Cristo reina? Está cantando. Cristo reina, Cristo reina. ¿Pero qué creen? No mucho. Todavía tiene que venir a Jerusalén a reinar. Entonces, como reina, no, pues reina como que no mucho, arriba en el cielo, mueve los angelitos allá arriba, acá no. Aquí estamos en un impas. ¿A dónde fue la Biblia? ¿Dónde la Biblia se profetizó un impas entre Cristo y el reino? ¿A dónde? ¿A dónde el espíritu de la profecía dijo eso? Jesucristo dijo, yo he venido a traer el reino de mi Padre. Y Jesús no falló en su asignatura, Él trajo el reino de su Padre.
No temáis, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Lo dio o no lo dio? ¿Lo dio? Entonces Jesús vino a predicarle a los judíos. Y esto es importantísimo entenderlo. Jesús le habló exclusivamente, mientras estaba en la carne, a los judíos. Cuando se le pidió que hiciera un milagro a la sirofenicia, dijo: no, estoy fuera de mi límite. No, que por favor, que tú, bueno, con esta fe lo haré. Pero su ministerio fue única y exclusivamente a los judíos, en tanto a Jesús de Nazaret. ¿Puedes decir amén? Amén. Okay. Una vez resucitado, ascendido y coronado en las alturas, el Cristo es el Salvador del mundo, no nada más de Israel. Pero la transición tenía que pasar por esa tierra. Amén. El Cristo glorificado es el Salvador del mundo y es el Rey del mundo y del universo. Amén. Aleluya. Entonces, cuando yo leo las palabras de Jesucristo como si me las estuviera, bueno, hay cosas que las habló para nosotros, obviamente. Recibiréis el Espíritu Santo, obviamente me lo está hablando a mí. Hay cosas que son eternas y perpetuas. Pero cuando se refiere a palabras específicas que tenían que cumplirse en Israel, se las estaba hablando a Israel. Cuando Jesús les dice: de cierto os digo que esta generación no pasará sin que antes venga el fin, ¿a qué generación le estaba hablando? ¿Nos estaba hablando a nosotros? ¿O le estaba hablando a Israel? Le estaba hablando a Israel. Le estaban mirando los ojos a Juan, le estaban mirando los ojos a Pedro, le estaban mirando los ojos a Santiago, y les dijo, y a todos los demás, y les dijo: de cierto les digo a ustedes que esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Ahora, no se refería al fin del mundo, porque el Padre no está en el asunto de destruir la tierra. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Dios, y por eso el conocimiento de Dios es tan importante, para no desviarnos con doctrinas que no se originan en Cristo Jesús. Entonces, Dios no está en un asunto de destruir la tierra. Dios amó la tierra y está fincada a perpetuidad, dice la palabra. El espíritu de la profecía, el espíritu de Cristo a través de los profetas, estableció que la tierra fue fundamentada y permanecerá para siempre. Eso lo dijo el espíritu de la profecía, que es ¿quién? El espíritu de Cristo, que hablaba en aquel caso en David. Cuando Cristo habló en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 acerca del fin, habló acerca del fin del aión. Por eso es importante que los escudriñadores no nada más leamos la Biblia en español, sino que nos vayamos y busquemos los originales. Hoy en día tenemos grandes instrumentos en el internet, y usted puede ir a la Biblia interlineal griego-español, y va usted a ver cuáles son las palabras en griego que se usaron. Tienen mucho más recursos los que hablan inglés, aunque pueden irse al inglés y se pueden venir al español y tienen la concordancia Strong. Pero si buscamos la verdad, tenemos que ir a los escritos originales, porque hay cosas que se infiltraron también en los escritos que tenemos hoy en día, y cosas que fueron anotaciones en los manuscritos, las metieron como si fuera la palabra de Dios, cuando eran anotaciones. Entonces es muy importante que el que busca la verdad sea un investigador. Amén. Yo soy una profunda investigadora de los documentos, de las palabras, de la historia, porque quiero conocer la verdad. Amén. Porque Cristo me guía a la verdad, porque el conocimiento de su gloria me lleva a escudriñar, porque mi espíritu está despierto para escudriñar. Entonces no voy a ser un ignorante. Aleluya. Entonces Jesús habló del fin del ayón y les dijo: de cierto os digo que esta generación no pasará sin que antes venga el fin del ayón. El fin de una era. Jesús venía a terminar la era
antiguo testamentaria, la era mosaica de la ley, y venía a hacer todas las cosas nuevas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. No nada más tu vida. Es que ahora todas las cosas son nuevas para ti. No, eso no es lo que dice la Escritura. Dice, todas las cosas son hechos nuevos, incluyendo los cielos y la tierra. Todas. ¿Por qué? Porque es muy diferente la tierra y el cielo antes de la venida del Mesías que después de la venida del Mesías. Antes de la venida del Mesías, cielos y tierra estaban separados. El hombre no podía comunicarse con Dios para nada. Si Dios no te escogía por profeta para que el Espíritu de Cristo hablara en ti, no había manera de que tú te comunicaras con Dios, porque había una separación entre los cielos y la tierra. Cuando vino Jesús, era la era de las tinieblas. Desde Adán hasta Jesucristo, las tinieblas cubrían la tierra. He aquí, tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti resplandecerá Jehová, y su gloria será vista sobre de ti. Entonces está hablando de la venida del Mesías. Cómo la venida del Mesías iba a resplandecer en los hijos de Dios para levantar una nación celestial. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando viene Jesucristo, Efesios 1, conforme a su beneplácito, que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, nosotros pensamos que el cumplimiento de los tiempos es en el año 2000 y pico, pero el cumplimiento de los tiempos es cuando la palabra profética que fue hablada a través del Antiguo Testamento se hizo carne y se cumplió completamente en Cristo Jesús. Ese es el cumplimiento de los tiempos. Entonces, conforme a su beneplácito, Efesios 1, 9 y 10, que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos todas las cosas fuesen hechas una, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Cristo Jesús. Entonces vemos una raya clarísimamente marcada entre la era de las tinieblas y Cristo sentándose en el trono de la gloria. Hay una gran diferencia con un trono vacío y con un trono lleno, con una era de oscuridad y con una era en que Jesús ascendió llenándolo todo de su luz y de su gloria, para darle la oportunidad a todo ser humano de venir a la salvación y de restaurarse con el Padre. Amén. Entonces, cuando Cristo asciende y se sienta en el trono, empiezan cielos nuevos. El cielo se hizo nuevo. Tiene un rey, Rey de reyes y Señor de señores, que tenía que venir a morir por la tierra. La tierra fue hecha nueva, porque ahora tiene un rey y ahora tiene la luz. Y todos los conductos que separaban los cielos y la tierra fueron restaurados y Jesús los llena. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando vemos las cosas desde una perspectiva equivocada y griega, que es el razonamiento humano, entonces nos meten en la idea de que la tierra tiene que explotar y tiene que venir y arderá en fuego y será una hecatombe espantosa y entonces va a bajar la nueva Jerusalén y todo ese cuento que nos metieron. Pero eso no es el corazón de Dios. Entonces, estoy estableciendo aquí que Jesús viene a hablarle a los judíos, que es el fin del año. También voy a hablar acerca de la tierra ardiendo. No se preocupen. Mira conmigo nada más aquí un momentito a Hebreos capítulo 9. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, es que el autor lo escribió en aquel momento, y el autor dijo, ahora. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén.
Entonces la consumación de los siglos se concluye conforme a esa palabra, en la cruz. En la cruz se consuma todo lo que fue hablado acerca de Cristo Jesús. Todo lo que tenía que completar para siempre jamás fue completado en la consumación de los siglos. Entonces les dijo: de cierto te digo que esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Si ignoro la historia, y hace rato repetimos que la ignorancia nos ha costado carísima, y nos ha costado la vida de la iglesia, nos ha costado el poder de Dios, nos ha costado generaciones que se están perdiendo. Por eso necesitamos restaurar todas las cosas. Amén. Entonces les habló y les dijo: esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Ahora, si ignoro la historia y no pienso para nada en la historia, entonces pienso y tomo esa palabra y la paso 2000 años después. ¿Cuál será la generación a la cual le habló Jesús? Jesús le habló a los... Otra vez díganme. ¿Jesús le habló a quién? ¿Cuál era la generación a quien le estaba hablando? ¿A los? Le estaba hablando a los judíos. Porque él tenía que terminar el antiguo pacto y hacer el nuevo pacto para que todas las cosas fuesen hechas nuevas. Y dice Hebreos que si existe un nuevo pacto, el antiguo queda obsoleto. ¿Quién lo leyó? Aleluya. Hebreos capítulo 8 me parece que es. Entonces, él está hablando acerca de la destrucción que venía. El Padre es el único que sabía el día y la hora en que sucedería eso. Y Jesús venía a preparar a la iglesia, a santificar a su iglesia. Santifícalo, Señor, en la verdad, para que caminen en la verdad. Aleluya. Y en el año 66 empieza una tribulación que, conforme los libros históricos del gran historiador Flavio Josefo, quien fuera príncipe de Israel y quien fuera fariseo, también fariseo de fariseos, amén, una persona sumamente eminente en Israel, y un periodista y historiador, él mismo, escribe en 7 tomos llamados Las Guerras de los Judíos, la tribulación que duró 3 años y medio y que destruye Jerusalén y termina quemando el templo y desaparece Jerusalén del mapa hasta 1948. Amén. Entonces Jesús le estaba hablando a esa generación porque el Padre tenía asignado el día y la hora en que vendría el gran juicio sobre Israel. ¿Me estás entendiendo? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Para que se estableciese el reino de Dios, toda justicia tenía que ser cumplida en Jesucristo, y el juicio tenía que venir sobre toda la impiedad que había absorbido a Israel. Le dijo a las mujeres que lloraban por él: ay, Jesús, dijo: no lloren por mí, llorad por vosotras mismas, para que aquel día no las sorprenda ni preñadas ni amamantando. ¿A quién le estaba hablando? ¿A las mujeres que estaban llorando o mujeres 2000 años después? A las que estaban llorando, porque Jesús sabía que el tiempo estaba cerca. Por eso cuando se le aparece en la gloria en el Apocalipsis, le dice: estas cosas son las que han de suceder pronto. Y vemos la palabra pronto. He aquí, este es el fin del tiempo, dice, creo que es 1 Juan 2. Sabemos que es el fin del tiempo porque el anticristo ya está, el espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros. Entonces la iglesia está esperando el anticristo. Y aunque usted no lo crea, viven más pensando en el anticristo que en Jesucristo. Una mujer me vino llorando, de veras, ¿no? Me vino llorando: ay, hermanita, ya me quitó mi anticristito, ¿ahora qué voy a hacer? Así me dijo. Sabemos que es el último tiempo. Todas las epístolas que usted lee anunciaban el tiempo del fin en su tiempo. Los libros de Josefo, Las Guerras de los Judíos, que fue la guerra civil que destruye Israel, empieza diciendo: porque lo que voy a narrar es la tribulación más grande
que ha vivido un pueblo en toda la historia de la humanidad. Y esto lo escribe después de haber escrito tremendos tomos de historia llamados las antigüedades de los judíos. Empieza diciendo: esta es la tribulación más grande. Y en la tribulación, cuando usted lee los escritos de Flavio Josefo, que son 7 tomos escritos en español antiguo, necesitan que Dios lo envíe a hacer eso para leerlos, pero Dios me envió a mí a leerlos, y hice verdaderamente una maestría en ellos. Tuve que leerlos cerca de 8 veces los tomos y estudiar toda la historia alrededor, porque la forma que está escrito es muy compleja, en un español antiguo. Tuve que meterme a entender todas las palabras del español antiguo en las que escribió Josefo, y saqué un libro que se llama El fin de una era. Entonces, ¿por qué le hablaba a esas mujeres que estarían preñadas? Lloren por ustedes mismas, porque aquel día las puede agarrar preñadas a ustedes que están llorando, porque el día estaba cerca. Y de hecho sucedió 37 años después de que él lo dijo. ¿Y sabe por qué era terriblemente problemático que estuvieran preñadas o amamantando? Porque cuando Vespasiano, que era el emperador de Roma, sitió a Jerusalén para destruirla, lo decidió hacer en el tiempo en que llegaban de todas las naciones a celebrar la Pascua. Ahora digo de todas las naciones porque es muy importante entender este punto. Cuando el pueblo de Israel sale de Babilonia, no todos regresan a edificar Jerusalén. Regresa nada más un pequeño remanente. El resto de los judíos se establecen en su mayoría en Siria, en Asia Menor, en Europa y en el norte de África. Y crean lo que se llama las naciones judías. Por eso cuando Jesús está profetizándole a los judíos, les dice: porque vendrá nación contra nación. No estaba hablando ni de Colombia, ni de Ecuador, ni de México. Estaba hablando de las naciones judías. Por eso el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, vinieron de todas las naciones. No llegaron los colombianos ni los ecuatorianos, llegaron las naciones judías, que eran los que celebraban la Pascua. Y dijeron: oh, los oímos hablar en las lenguas de nuestras naciones. Eran judíos. Entonces, cuando Jesús se refiere a las naciones, nación contra nación, se refiere a la guerra civil que duraría 3 años y medio, como estaba profetizado, y después vendría el fin. Pablo escribe que el Evangelio, dice: he llenado toda la tierra con el Evangelio. Lo dice en el libro de Gálatas. Porque cuando habla de la palabra G, tierra, no se refiere al cosmos. Él no dice: he llenado el cosmos, que es el mundo, con el Evangelio. Dice: he llenado toda la G. G significa el territorio del mundo conocido de entonces. Todos han oído el Evangelio, dice Pablo, y lo dice 2 veces en sus epístolas. Entonces, cuando entran en el sitio de Jerusalén, entran 3 millones de personas. ¿Cuántos han estado en Israel? ¿Nadie está en Jerusalén? ¿Usted está en Jerusalén? Es muy pequeñito. Sus muros son muy pequeñitos para asilar 3 millones de personas. Usted se imagina que son 3 millones de personas metidas en los muros de Jerusalén. Estaban apiñados, pero tenían que ir a celebrar sus fiestas. Y entonces Vespasiano dice: ajá, ahí los agarra todos juntos. Y entonces los sitia y empiezan a pelearse unos con otros. La historia es muy compleja. Y Jesús les había dicho: no terminarán, les dice, mirando los ojitos a Juan, a Pedro, a Santiago, a los demás, a Mateo. Les dice: no terminarán de recorrer las ciudades de Israel cuando entonces vendrá el fin. Los había mandado a predicar el Evangelio. Y cuando entraron las tropas romanas, empezaron a tomar primeramente desde Gadarea y fueron tomando ciudad por ciudad, y los judíos huían de ciudad en ciudad, y no habían terminado de recorrer Israel cuando fue tomado Jerusalén y vino el terrible sitio del año 66. Entonces, en el sitio del año 66, Vespasiano quería aniquilarlos de una, pero sucede algo divino.
Y es que Nerón, quien era considerado el anticristo en aquel tiempo y cumple todas las características de la profecía, se murió. Y entonces Vespasiano y Tito, su hijo, que era el general de sus ejércitos, dice: no, pues tenemos que dejar el sitio de Jerusalén para después, porque tenemos que ir al funeral del emperador. Y entonces se van a Alejandría, donde muere Nerón, y dejan el sitio de Jerusalén. Es entonces cuando el Espíritu Santo le habla a las 10 vírgenes. Y entonces los cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo escuchan la voz de Dios. Esto es lo que dijo el maestro, que cuando oyéramos de guerras y rumores de guerras, porque ya estaban en las guerras, ya estaban corriendo por todos lados, ya estaban sitiados, cuando oigan de guerras y rumores de guerra, no entren a sus casas a tomar pertenencias, huyan a los montes. Entonces dijeron: esto es lo que habló el Mesías. Y entonces salieron los cristianos llenos del Espíritu Santo, amén, mientras estaba el entierro de Nerón, y se fueron a refugiar en el monte Pelé, donde curiosamente los romanos les dieron asilo. A los cristianos no venían contra ellos en ese momento los romanos, sino que los asilaron en el monte Pelé. Regresa Vespasiano, el cual es nombrado emperador en ese momento, y nombra a Tito como su general de los ejércitos. Y entonces vuelven a sitiar, pero ya se habían quedado ahí los 3 millones de personas, y los vuelven a sitiar. Y las vírgenes tibias, los cristianos tibios que no se llenaron del Espíritu Santo, los que andaban ahí: ay, pues será el Mesías, no será el Mesías, ay, pues qué hacemos, quién no sé cuánto, los agarró el sitio. ¿Y qué es lo que pasó? En el sitio no había comida para 3 millones de personas. Entonces empezaron a matar los unos a otros, y llegaron las abominaciones de Israel al punto que se comían los bebés. Por eso Jesús les dijo que no las agarre amamantando, porque él ya veía que esos bebés se los iban a comer sus propias madres. Es desgarrador leer lo que sucedió en esa tribulación. Y no se lo voy a decir todo, a este libro, léalo. Y después de que lo lea, le recomiendo, si es un escudriñador, lea los libros de Josefo. No lo haga al revés, porque no lo va a entender. Pero ya le digerí quiénes son los personajes y cómo estaba la historia constituida, para que entienda qué estaba pasando en los escritos. Entonces, después de leer el libro, que ya entiende quiénes son los personajes, léalo. Y va a llorar amargamente como yo lloré. Dije: oh Dios, ¿hasta dónde llegó este pueblo? Ahora, 3 millones de personas encerradas en los muros de Jerusalén. ¿En dónde los enterraban? Se mataban los unos a otros por un bocado. Se empezó a llenar de muertos la calle. Las calles de Jerusalén estaban llenas de muertos y no tenían dónde enterrarlos. Entonces los aventaban por encima del muro, y los cadáveres caían en el valle de Josafat, que es el arroyo y el valle que rodea Jerusalén. Y aventaron 600,000 judíos al valle de Josafat. Esto significa 6 estadios aztecas, o 12 estadios de 50,000 personas. Entonces el valle de Josafat se llenó de cadáveres, y los valles alrededor se llenaron de cadáveres, lo cual empezó a producir tremendas pestilencias. Habrá pestilencias, habrá hambre en aquellos días, guerras. Se venderá un peso de trigo por 2 denarios. Todo está escrito en la historia, cómo se fue cumpliendo. Es apasionante leerlo. Y cuando entraron los romanos ya en el año 70 para la total destrucción de Israel, los caballos entraron saltando los cadáveres, y la sangre llegaba hasta el freno de los caballos, tal y como fue profetizado. Y el monte de los olivos se partió en 2. El monte de los olivos, Jesús no lo profetizó como el monte físico. El monte de los olivos
representaba el sacerdocio, el olivo representaba el sacerdocio, la unción sacerdotal. Y ahí se partió en dos y quedaron muertos el sacerdocio levítico, el sacerdocio antiguo, y quedaron separados los hijos de Dios, los que recibieron al Mesías y que Dios rescató de esa gran tribulación. Pero si ignoro la historia, voy a poner en las palabras de Jesús cosas que tienen que suceder en el futuro. No es cierto. Venga conmigo a Lucas. Voy a leer las palabras de Jesús. Mira, el que está a tu lado, es importante escudriñar. Lucas capítulo 24. Ahora, cuando la verdad sacude, tengo la opción de creerla o quedarme con lo viejo. ¿Qué haremos? Lucas 24, 44. Aquí está hablando el teólogo de teólogos. ¿Quién es el teólogo de teólogos? Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿a quién le voy a creer la teología? ¿A los grandes seminarios teológicos que vienen desde el tiempo del oscurantismo? ¿O a Jesús? Vamos a creerle a Jesús. Entonces dice, aquí se les aparece después de la resurrección y dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el teólogo de teólogos está diciendo que todo lo que fue hablado, todo lo que fue profetizado desde Abel hasta, desde Adán hasta Zacarías, fue cumplido. Entonces cuando yo voy a Isaías y lo leo con la lupa del teólogo de teólogos, voy a leer: esto ya se cumplió. Si lo leo con la lupa del seminario bíblico de la no sé cuánto, dicen: esto no se ha cumplido, porque todavía no vemos que se haya absorbido toda lágrima, porque somos los cristianos llorando nuestras penas. ¿Pero qué serviría a Jesús? Que sería absorbida toda lágrima, que Él vencería la muerte. Porque era muy diferente pensar que un pariente tuyo se moría y se iba a un lugar lúgubre, al Seol, al lugar de los muertos, donde no hay comunión contigo. Y tu ser amado que tanto querías, un hijo, estaba ahora en el lugar lúgubre de los muertos. Fíjate el dolor que eso significaba. No había esperanza. Era terrible que alguien se muriera. Pero cuando viene la resurrección y viene Jesús, amén, y alguien se muere, lo podemos ver en el futuro. Sabemos que nos encontraremos con Él. Sabemos que Jesús venció la muerte y nuestras lágrimas son absorbidas, porque Él absorbió toda lágrima, venciendo la muerte. Entonces le dice: camina como buen soldado de Jesucristo, dividiendo correctamente las escrituras. En aquel entonces no había Nuevo Testamento cuando le está hablando Pablo a Timoteo. Había solamente Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucede? El gran conflicto entre Roma e Israel, el Imperio Romano llegó a aborrecer de tal manera al pueblo de Israel, no porque eran antisemitas, sino por las abominaciones que vieron, por la maldad que vieron, por cómo vieron. O sea, era muy famoso el templo. Por la historia de Jerusalén, el templo de Jerusalén era así impresionante. Aún el emperador Vespasiano y Tito dijeron: no toquemos el templo porque estos
así como dicen ahorita, patrimonio nacional. No lo podemos tocar, esto es una cosa muy especial. Matemos aquí a las gentes, pero el templo, hay muchos tesoros aquí en el templo. Porque los romanos les regalaban muchos tesoros a los judíos, los cuales metían al templo. Había muchos tesoros ahí. Entonces dijeron, no, esto no lo vamos a tocar. Pero se metieron los judíos. Se metió un hombre llamado Juan de Guiscala, que era un verdadero rebelde, era un guerrillero de aquella época. Y empezaron a matar a toda la gente. Y empezaron a profanar el templo. Y el templo se llenó de cadáveres. Y la sangre escurría de la escalinata del templo. Escurrían ríos de sangre. De la cantidad de muertos judíos. Y lleno de asesinos, ladrones y muertos. Se llenó el templo. Y en el fondo fue un soldado romano el que agarró una antorcha en contra de la dirección del emperador y le prendió fuego a las cortinas del templo. Y se levantaron falsos profetas y se llamaban el Cristo. Habrá falsos Cristos. Y decían, soy el Cristo. Y está escrito muy distinto. Y le decían, no pasa nada, porque ya, yo los voy a proteger, vénganse para acá, el Señor no nos va a destruir. Y todos fueron quemados, achicharrados, eran falsos profetas. Entonces no había Nuevo Testamento en aquel entonces. Entonces Cristo vino a cumplir todo lo que se había hablado de Él. Y para que Jesús fuese el Mesías de Israel, todo lo que Jesús vino a hacer, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cierra el Antiguo Testamento. No es el Nuevo Testamento. Porque si el Nuevo Testamento empieza en Mateo, Jesucristo no es el Mesías de Israel. Es un Mesías romano. ¿Qué es lo que determinó Irineo? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El odio tan fuerte que le tenían a los judíos. Y cuando dice el uno será tomado y el otro será dejado, no estaba hablando de que se los iba a llevar al cielo. Estaba hablando del tiempo del fin. Todo ese pasaje empieza en cómo iba a ser destruido el templo. Ese es el tema del pasaje en Mateo 24. Dice el uno será tomado y el otro será dejado. No estaba hablando de que los iban a tomar en las nubes. El uno sería tomado cautivo, porque todo lo que dijo Jesús tiene que estar respaldado con el Antiguo Testamento. ¿Me estoy entendiendo? Todo he hecho esto, digo esto para que se cumpla la Escritura. Y Zacarías habla y se profetizó Cristo en Zacarías, que la mitad del pueblo sería llevado cautivo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y entonces llegaban los ricachones y los fariseos ahí al muro, ahí a dialogar con los romanos. Oye, pues aquí una corta, ¿no? Y nos deja salir, ya sabes. No viene desde entonces la mordida. Y entonces los romanos decían, sí, vas a sacar la corta, vas a la pasar. Entonces agarraban y salían. A uno lo dejaban libre y al otro lo tomaban y lo crucificaban enfrente de los muros. Y fueron tantos los crucificados alrededor de los muros, porque el Imperio Romano lo hizo así para intimidar al pueblo, para que no se saliera, que no había un lugar donde cupiera otra cruz. Los agarraban en el campo, les decían, váyanse. Se quedaban con el dinero, los agarraban en el campo, el uno era tomado y el otro era dejado. Estaban dos durmiendo, el uno era tomado, el otro era dejado y los crucificaban. Es importante conocer la historia. Se conoce la historia, camina en la verdad. El que conoce la historia no va a creer en la cantidad de cuentos que nos metieron. ¿Me estoy hablando a alguien? Voy a tirar las piedras si quieren, no me importa. Amo la verdad por encima de tus piedras. Yo no creo que le estoy hablando a los que echen piedras, porque antes que lleguen a la plataforma se me convierten en pan.
que no eran ningunos santitos bajo ninguna circunstancia, vieron las abominaciones. Entraban las tropas y veían a las mujeres comiéndose a sus hijos. Dijeron, es que esta barbarie no la hemos visto en ningún lado. Y odiaron a los judíos porque se mataban entre hermanos. Y entonces el odio entre judíos y romanos fue terriblemente arraigado en los primeros padres de la iglesia. Y como la iglesia empieza a surgir en Roma, amén, este odio romano, la conciencia de la que hablaba ayer Emerson, la conciencia de este odio penetra también en la iglesia de Roma. Y Roma empieza a despreciar también al pueblo judío. Y entonces dice, nosotros no vamos a combinar nuestro Cristo con esa raza de judíos, no tiene nada que ver. Y entonces le puso, préstame tu Biblia porque la mía ya no tiene esa página. Ya se la arranqué. No, pues sí, hay que arrancarla. Esta página es como la coma puesta mal. Esta página no la puso Dios. Esta página la puso Irineo para desasociar a Jesucristo del pueblo de Israel y crear un Cristo romano que no ha terminado de cumplir lo que tiene que cumplir. Ahora, si esta página, si tú me permites arrancarla, gracias hermana, con mucho gusto, me da gusto. Gloria a Dios. Si esta página la pongo en el libro de los Hechos, entonces Jesucristo es el Mesías de Israel. Y siendo el Mesías de Israel y habiendo cumplido todo lo que dijo que iba a cumplir. Amén. Termina el antiguo pacto, se establece el reino. Amén. Y ahora a nosotros nos toca. Estamos tratando de resucitar verdades que murieron en el siglo II. Está siguiendo los años de tinieblas en los que hemos estado. Pero el Evangelio nunca murió, y los sacrificios en Cristo y las glorias que vienen tras ellos nunca murieron y siguen estando accesibles para nosotros. Amén. Entonces, siendo Jesucristo el que cierra, por eso dice, soy el alfa y el omega, como Jesús de Nazaret. Soy el alfa y el omega, porque Él viene a cerrar el ciclo y empezar el reino. Y empieza el reino. Amén. Y muchos fueron muertos al principio del reino. Y fueron echados a los leones al principio del reino. Porque Jesús tenía que traer la justicia. Y es impresionante las señales que sucedieron antes del fin. Y no se las voy a decir, porque compre el libro. Porque dice, y entonces veréis la señal del Hijo del Hombre. Y está escrito con testigos de cómo vieron y qué vieron. Les recomiendo que lo lean. Aleluya. Santo eres. Bueno, entonces íbamos al fin. Estamos hablando del fin del aión. Entonces, todos los apóstoles del primer siglo estaban esperando este momento. Jesucristo los preparó para este momento. Se pasó 40 días después de su resurrección, hablándoles del reino de Dios, hablándoles de cómo tenía que ser establecido el reino de Dios. Para que exista un reino, tiene que existir una corte de justicia. Un rey reina para establecer justicia. Si no, no hay necesidad de reino. O sea, si hay 1000 casas de puros amigos, no hay necesidad de poner un jefe. El rey es establecido para establecer la ley y la justicia. Entonces, si el malo robó a alguien, la justicia lo castiga. ¿Me está siguiendo? Entonces, el reino tiene que tener una corte de justicia.
Y la Corte de Justicia tenía que establecerse para que el reino se estableciera. Entonces Jesús viene a hacer el cumplimiento de toda la justicia, pero tiene que traer el juicio. Para ejecutar el juicio, Él está sentado en el trono. Le voy a leer. ¿Todavía aguanta otro sacudita o todavía no? Sí. Le voy a leer a Jesucristo. Ustedes deciden si le creo o no. Yo le voy a leer a Jesucristo. Yo leo a Jesucristo. Porque este es lo complejo de la iglesia. Que leen a Pablo, la iglesia es más paulina que cristiana. Entonces leen a Pablo para entender a Jesucristo, pero en el fondo estamos haciendo lo mismo que los romanos, que la iglesia romana. Hay que buscar un intermediario para que nos interprete a Dios. Entonces los romanos tienen la Virgencita y nosotros tenemos a Pablo, que nos interprete a Jesús. Porque está complicado. Entender a Jesús es complejo. Entonces necesitamos un intermediario que nos interprete a Jesucristo. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Dijo: yo enviaré el Consolador para que os enseñe todas las cosas y os recuerde todo lo que os he enseñado. Y el Espíritu de verdad está aquí para recordarnos todo lo que Él nos enseñó. Está muy bueno. Ay, qué bueno que a alguien le gustó. Aleluya, Padre, una semilla gloriosa. Mateo, capítulo 25. ¿Mateo qué es? Mira conmigo, Antiguo Testamento. ¿Es el Antiguo Testamento? ¿O cuándo fue que partió el pan y la copa? ¿Ahí en la cuna? Mamá, pásame la mamila y la copa, porque voy a hacer un nuevo pacto desde la cuna. No, fue al final de su vida. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Antiguo Testamento, y el nuevo pacto empieza al final de la vida de Jesús y se cumple cuando es derramado el Espíritu Santo y Cristo asciende y se sienta en el trono en las alturas. ¿El qué? ¿Dónde va? Antes de Hechos. Yo pondría Apocalipsis después de Juan. Porque después de Juan, el mismo Juan continúa. Pero es antiguo o nuevo. Es nuevo. Está anunciando el fin. O sea, es como el eslabón, por decir algo. Porque es el manual del reino. Es como la iglesia se mueve una vez que Cristo está coronado. Pues conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, no puedo enviar el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va a llevar a todas las realidades espirituales? Y es quien va a manifestar el reino. Entonces el Apocalipsis tiene una parte que tiene que ver con profecía de cumplimiento de lo que tenía que venir sobre Jerusalén. Por eso Apocalipsis 11 es la destrucción del templo. Por eso el Apocalipsis, los disqueteólogos dicen que se escribió en el 95 para respaldar sus teologías, pero el Apocalipsis se escribió entre el 45 y el 60 después de Cristo. Amén. Porque está profetizado la destrucción del templo. Entonces no puede ser que Jesús profetice la destrucción del templo después que se destruyó, no tiene sentido. Apocalipsis, Hechos. Apocalipsis, Hechos. O Hechos y Apocalipsis, como quieras. Entonces, la crucifixión es el año cero. Antes y después de Cristo es la crucifixión. Pues yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que la resurrección más bien. Bueno, la resurrección arranca el nuevo tiempo. Antes y después de Cristo es resurrección. Sí, pero la historia ya se conformó de otra manera, entonces la podemos reformar si quieres. Pero podemos estar... De hecho, ahí es donde se rompe la historia. No, de hecho Jesús nace en el año 4 antes de Cristo, conforme a nuestra era grecorromana. O sea, nace en el año -4 y muere en el año 27. Empieza su ministerio en el año 27 y culmina en el... Ay, no, perdí mi sepulcro. Muere en el 27. Okay. En los libros de Emerson eso está maravillosamente, toda la teología es súper organizada. Oye, en el último libro de Emerson es espectacular. Antes de la fundación del mundo viene la explicación de la profecía de Daniel
desde la última semana y todo eso, impresionante, de volarte los sesos. Bueno, brevario cultural. ¿Dónde andaba yo? Mateo 25. Espérame. No, perdón, Mateo 26. No, perdón, Mateo 26. Mateo 26, 64. Entonces aquí está Jesús. Aquí está Jesús donde el concilio. Y lo están interrogando. Entonces el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí la respuesta es espíritu y es vida. Va a contestar Jesucristo, va a contestar el Hijo de Dios. Y de nosotros depende tomar esta palabra o las teologías que venimos arrastrando. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, no dentro de 2000 años, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Santo, cruje la tierra y cruje todo. O lo toma o lo deja. Pero lo dijo Jesús. Y en el fondo de esta palabra viniendo es la palabra en el griego erkomai. Erkomai está conjugado en un tiempo llamado aoristo. El aoristo no existe ni en español ni en inglés. Es un tiempo puntual. No es, por decir así, es como cuando el centurión le dice a Jesús: cuando yo le digo a uno de mis soldados que vaya, él va. ¿Cuándo él va? ¿En el futuro, en el pasado? Pues, él va. Pues cuando le dice, pues él va. Entonces, de alguna manera, para que entendamos el erkomai, es algo que está eternamente sucediendo. Amén. Y que se manifiesta puntualmente. Entonces, cuando dice veréis al Hijo de Dios erkomai en las nubes, la mente griega se imagina una nubecita, un cumulus nebulus ahí de vapor de agua. Entonces Dios habita en las nubes. Él hablaba en medio de la nube, hizo su habitación en las nubes, extendió las nubes como su cortina. Jesús sigue hablando desde la nube se manifiesta en medio de nosotros. Se ven fotografías de reuniones impresionantes en que se ve la nube de Dios y Cristo erkomai en medio de nosotros. Entonces el erkomai es una manifestación en medio de nosotros. Donde dos o más estén reunidos, Él ahí está. Puede estar simplemente su presencia, o podemos experimentar un erkomai que la gente lo puede ver a cara descubierta. Él está continuamente erkomai. Desde ahora no solamente soy el Cristo, sino que desde ahora lo veréis coronado y erkomai en la nube de mi presencia, en medio de mi pueblo. Desde ahora. No dijo dentro de 2000 años. No dijo en un tiempo desconocido. Dijo desde ahora. Erkomai en medio de vosotros. Ahora te la voy a dejar. Hay muchas cosas que tienes que meterte en la nube. Esa nube se llama el Nefele de Dios. Y el Nefele, de hecho, se manifiesta de varias maneras. El Nefele es cuando Él se manifiesta con la nube de testigos, con sus santos. Cuando Él se magnifica, cuando Él se transfiguró en el monte, dice que apareció una nube. Y ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías. Era el Nefele
de Dios, cuando la nube de sus santos aparece junto con el Ercomai. Luego tienes el Kishur de Dios. El Kishur es la nube que representa. Kishur significa el centro de una rueda, es como esas ruedas que tienen así rayos. El Kishur es el centro. Y cuando la nube se manifiesta, el cuerpo se une en la presencia del Altísimo. El Kishur es la unidad que jala a los santos de todos los tiempos en la gran nube de Dios. Yo te estoy hablando palabras mayores. Te voy a dejar masticar, y qué bueno que lo estamos filmando, porque quiero que oiga esto una y otra vez. Y los que quieren salir de la ignorancia, por favor, compre los libros, estúdienlos. Lo que no entienda, pregúntele al Espíritu Santo. Lo que no me crea, está bien. Seguimos en el Kishur, unidos, porque no nos une la teología, nos une el Espíritu de Dios. Y si uno entiende una cosa y otro entiende otra cosa, está bien. Lo que nos hermana es la esencia de estar unidos en Él. Pero bienaventurado cuando el velo es quitado y podemos ver a cara descubierta. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo Ercomai entre vosotros. La iluminación, la luz del día primero ilumina el entendimiento para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entre más vida de Dios hay en mí, entre más Cristo ha sido formado en mí, más luz hay en mí. Por eso la enfermedad no me puede tocar, porque las tinieblas es enfermedad. Donde está la luz ilumina el entendimiento para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces mi anhelo, ¿qué es? Ir creciendo en la vida, no llenándome de versículos. Tú puedes tener todos los versículos, mira los testigos de Jehová, ¿dónde está? Ve toda la iglesia fundamentalista, evangélica, ¿dónde está? Entre más vida tengo, más luz tengo. Entre más luz tengo, más conocimiento de su gloria tengo. Entre más luz tengo, puedo ver la Escritura a la luz de los ojos de Jesús y no en los oscuros lentes de la teología oscurantista que venimos arrastrando, muchas de ellas del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, y mucho antes. Bueno, íbamos a la tierra que se iba a explotar. Entonces los grandes teólogos dicen, no, es que Dios dijo que Él nunca más destruiría la tierra por diluvio. Ahora lo va a destruir por fuego. Entonces imagínense este Dios de pacto. Por eso el conocimiento de Dios es muy importante. Entonces imagine qué confianza puede tener la gente en ese Dios que dice, bueno, es como si yo te dijera, voy a hacer un pacto contigo, nunca más vendré a ti con espada, ahora vendré con pistola. Es lo mismo. Aleluya, aleluya, no vendrás con diluvio, ahora con fuego. ¿Sí entienden la inconsistencia de las cosas que creemos? ¿Por qué las creemos? ¿Por qué dejamos que estas cosas tan incoherentes las tomemos como si fuera una roca? Como el viento, son disipadas. ¿De qué está hablando Pedro? Vamos a ver de qué está hablando Pedro. Estaba hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Ya vimos que cielo nuevo y tierra nueva. De la tierra que se va a estallar. La tierra que explota.
Sí, claro, entonces Dios tiene que crear otro planeta porque este ya no le salió. No le salió la crucifixión, no le salió la resurrección, no le salió el reino, no le salió la tierra, hijo. Y nosotros queremos ser funcionales. ¡Ay, santo! Entonces vamos a 2 de Pedro 3. Entonces dice: entonces, aquí está el pero el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, le está hablando Pedro, su ministerio fue a los judíos. Estaban en espera de esas cosas, no 2000 años después. Pedro los estaba preparando conforme a la instrucción de Jesucristo, al prepararlos para ese día. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria. Amén. Entonces aquí estamos viendo algo que cita Pedro muy interesante. Y dice que Pablo en todas sus epístolas habla de estas cosas. Pablo en todas sus epístolas habla que la tierra va a arder. A lo mejor está hablando de otra cosa. Porque dice que en todas sus epístolas él está hablando de eso. No lo acabamos de él. Entonces tenemos una clave muy importante. Vámonos al griego. La palabra, los elementos ardiendo serán quemados. Cuando yo lo leo en español, que es un idioma grecolatino, la palabra elementos me suena pues, como los átomos, como el firmamento, como que la tierra explota. ¿Sí me sigue? Pues los elementos son el nitrógeno, el hidrógeno, son los elementos de la química. Pero esta palabra no son los elementos de la química, esta palabra es la palabra estoicon. La palabra estoicon son los fundamentos. Por eso cuando dice Hebreos, tengo todavía que seguir poniendo los fundamentos. Ya debería ser adultos, pero sigo poniendo fundamentos porque sigues queriendo leche. Esta palabra, fundamentos, usada ahí también es la palabra estoicon. Entonces estaba refiriendo que serían quemados los fundamentos de todo el antiguo sistema mosaico que iba a desaparecer para que viniesen cielos nuevos donde mora la justicia. ¿Dónde mora la justicia? ¿En qué momento empieza a morar la justicia en los cielos? Cuando Cristo cumple toda la justicia. Amén. Y es coronado, asciende, es coronado. Y entonces en los cielos mora la justicia para establecer un evangelio de justicia. Con el corazón se cree para justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. Entonces no está hablando de que la tierra sería quemada, está hablando que toda la estructura del antiguo mundo
del antiguo pacto sería quemado, sería destruido. Amén. Porque iba a empezar algo nuevo. Y todas las cosas iban a ser hechas nuevas. Amén. Entonces Dios no está en el asunto de la destrucción de la tierra. Dios quiere salvar a la tierra. Sería un fracaso terrible que Dios viniera ahorita y destruyera la tierra. ¿Cuántos serían salvos? ¿Usted cree que todos los que dicen Jesús serían salvos? No. De ninguna manera. Entonces sería ese mismo Dios de ira, ese mismo Dios, ese fue el Dios católico, ese fue el Dios romano, que tiene su figura y su sombra en Zeus. Está Zeus en el monte con el relámpago. ¡Uah! Destruirlos. Todos los que venimos de la iglesia católica nos enseñaron un Dios destructor, un Dios de ira, un Dios que te castigaba por todo, ¿sí o no? Porque ese Dios estaba basado en Zeus. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios no quiere destruir la tierra. Dios ama la tierra. Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ojalá la iglesia cristiana pudiera entender siquiera Juan 3:16. Porque la gente vive aferrada y aterrorizada. Ya va a venir el fin del mundo, la tribulación, la destrucción. Y no se le enseña a la gente a conocer a Dios. Y tenemos un pueblo aterrado. Y un pueblo aterrado es muy fácil de ser controlado. Y eso es lo que está buscando Babilonia. Cuando estuvimos en la Antártida, fuimos un grupo de apóstoles y profetas. Dios nos envió a la Antártida. Porque en la Antártida están las puertas del Abadón. Las puertas de donde sale toda la destrucción. Y usted se acordará que en el año 2011 salieron todas las profecías estas nefastas. Y aún los cristianos hicieron películas de las profecías mayas. Bueno, hasta ese punto llegaron. Y que se iba a destruir el mundo en el 2012, porque los mayas, llegaba el final del calendario, entonces era el fin del mundo, y se iba a cambiar el eje de la tierra, y se iban a hundir todas las islas. ¿Sí se acuerda? Del 2011. Entonces Dios nos envía a la Antártida, a las puertas del Abadón. Y estando ahí vimos cosas muy interesantes. No todo lo que sucedió en la Antártida se nos ha sido permitido hablarlo. Y esto es muy interesante para entender la restauración del mover profético. Establecí al principio de lo que estoy hablando que el espíritu de la profecía es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces la esencia de quién es Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y Cristo no está para andar destruyendo islas ni para andar destruyendo el mundo. Amén. Ese no es el espíritu del quien dio su vida por la tierra. Amén. Pero hoy en día se levantó un antidiseño del mover profético y del mover apostólico. Por eso en las cartas del Apocalipsis dice: ¿por qué has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Porque hay mucha apostolitis que no lo son. No, pues así es. Pero lo profético también fue muy corrompido. Y en aras a que todo el mundo profetizara, se empezaron a imponer manos sobre un montón de gentes, y ahora ya profetizan, y empezaron a profetizar gentes que ni siquiera habían sido liberadas. Entonces, porque oyen una palabra en el espíritu, ya piensan que es la palabra profética de Dios. No, la palabra profética de Dios siempre necesariamente te va a llevar a conocer más a Dios. La palabra profética es la esencia de quién es Cristo, y la palabra profética siempre te va a revelar a Cristo. El que conoce a Cristo va a entender la palabra profética de una forma muy diferente. Amén. Entonces vimos en el Abadón cómo estaban todos los diseños de destrucción para la tierra. Todo lo que sale para destruir la tierra, para destruir familia, para destruir iglesias, para destruir, viene del Abadón. Amén. Entonces ahí está un lugar que son los diseños del diablo, y cómo él planea. Si Dios dice voy a traer un juicio, porque Dios trae juicios. Amén. Dios no nos está prometiendo un jardín de rosas. Dios nos va a perfeccionar, nos va a hacer crecer, y para eso va a mandar algunos sacudimientos para que nos enderecemos.
Y entonces vimos cómo del Abadón se formaban todos estos diseños de destrucción, pero el diablo necesitaba voces que los hablaran. ¿Y quién tiene la voz más poderosa de la tierra? Los cristianos. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Amén. Si el diablo conseguía que la boca de los cristianos empezase a hablar la destrucción del mundo, los diseños del Abadón se llegarían a cumplir. Entonces entramos ahí a destruir todos esos diseños que estaban hablando todas estas gentes, y vimos cómo estos diseños empezaban a crear una nube, una capa sobre la faz de la tierra, una neblina sobre la faz de la tierra en el mundo espiritual, conteniendo los diseños que se habían originado en el Abadón. Y entonces salían estos diseños, y los diseños estaban buscando las voces que les dieran poder sobre la tierra. Lo que atares en el cielo será atado en la tierra, lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Son principios. La vida y la muerte están en potestad de la lengua. Y entonces los cristianos, el mover profético o el antimover profético, empiezan a sentir el mundo espiritual y dicen: ya estoy sintiendo el mundo espiritual, viene un terrible tsunami sobre Ecuador. Y no se dan cuenta que nunca penetraron hasta el tercer cielo. Antes de que Juan se le revelara cualquier cosa de los juicios de Dios, primero vio el trono de Dios. Primero tienes que entrar al trono de Dios, y es desde el trono de Dios que vas a empezar a ver las cosas. No empezar a ver todas las destrucciones, porque la gran mayoría se están poniendo de acuerdo con esta nube de destrucción que sale desde el Abadón. Entonces empiezan a ver las desgracias, y como tienen todas las teologías tergiversadas, ya el fin del mundo, y miles y millones de voces se empiezan a poner de acuerdo, y la mente de millones se empieza a poner de acuerdo, y cuando millones se empiezan a poner de acuerdo, atraen eso sobre la tierra. Muchas de las destrucciones que estamos viendo proceden por las voces de lo que yo llamo los profetas de la destrucción. Y no solamente los profetas de destrucción, los atemorizados cristianos que están viviendo en pánico. Ay, sí, viene la destrucción. Millones y millones hablando, sintiendo, proyectando temor, miedo, ansiedad sobre toda la tierra. Esto tiene un impacto. Como decía Emerson, esto tiene una frecuencia. Y esta frecuencia empieza a afectar las naciones. Pero los hijos de Dios somos puestos para sintonizarnos con la frecuencia del cielo y bajar las cosas del cielo sobre la tierra, los diseños de Dios sobre la tierra, no los diseños del Abadón sobre la tierra. Pero una iglesia atemorizada, una iglesia que está esperando el fin del mundo, mi hermano, no podemos edificar nada, porque ¿quién es el insensato que va a edificar algo para que se destruya el día de mañana? ¿Para qué meterte en todo el esfuerzo y todo el gasto y todo? Si ya, pues ya viene el fin. Y perdimos generaciones de jóvenes que ni siquiera fueron a la universidad, jóvenes que ni siquiera se pudieron casar porque tenían miedo que les agarrara aquel día embarazadas o mamantando. Perdimos toda una generación, y nosotros tenemos la responsabilidad de que no perdamos la siguiente generación, y que entrenemos una generación a traspasar esa nube de tinieblas y entrar al trono de Dios. Tenéis acceso por la sangre del Cordero a entrar al trono de Dios. El mundo no me verá más vosotros me veréis. Los que nacen de Dios pueden ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es visible. Pero se quedan atorados la gran mayoría por esta cantidad de enseñanzas. Se pasan los unos a los otros. Es que Dios va a traer juicio y los va a matar a todos. Pero como decimos ayer, y quiero que se lo quede bien claro, cuando tú corriges un hijo, no lo quemas en la hoguera, para que sepas que te portaste mal. Hoguera. Pero ese es el Dios que se predica. Ese no tiene nada que ver con el Cristo, nuestro Salvador. Este Cristo no es ese.
Santo. Santo. Estamos hijos de Dios. No pueden entrar en las dimensiones de Dios. Tienes que meterte con Dios hasta que lo que está gestado en ti nazca. Jesús usa esta palabra nacer. Le dije, cuando le dije, pero nadie nace así ipso facto. Y usa la palabra nacer. Porque tú y yo, antes de estar en este mundo, estábamos en Dios. Todos nosotros fuimos testigos de la crucifixión. Todos nosotros fuimos testigos del ascenso de Cristo y de su coronación. Todos nosotros, ahí estábamos, antes de la fundación del mundo. Antes de que viniera este planeta, viste todo eso. Pero las tinieblas te llevaron al olvido. Pero el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que viste antes que el mundo fuese. Entonces, antes que el mundo fuese, me perdí el hilo de perdón, ¿qué estaba diciendo antes? ¿Sobre qué? Vimos el ascenso, vimos todo. Ay, pero algo voy a decir. Sí, lo voy a decir. Se me fue la idea. Otra vez bien. Ok. Entonces estamos al nacimiento, gracias. Sí. Entonces estábamos ahí antes de nacer. Vimos la gloria de Dios. Fuimos investidos con la gloria de Dios antes que el mundo fuese. Y vinimos a este mundo y por 9 meses estuvimos en el vientre de la madre. Mientras estabas en el vientre de la madre, era una transición entre el mundo espiritual del cual venías al mundo material al cual ibas a nacer. Mientras estabas en el vientre de la madre, no podías disfrutar del mundo material. Se tuvo que romper la fuente y salir el agua para que salieras del vientre de tu madre y saliste con los ojitos cerrados, que a los 2-3 días empezaste a ser así. Empezaste a ver luces. Nunca las habías visto. Estabas entrando a un mundo nuevo. Y de repente se hicieron claros tus ojos. Y viste el rostro de tu madre. Y viste el rostro de tu padre. Porque habías nacido en este mundo. Es la misma analogía. Somos engendrados por su divina simiente. Y somos engendrados en Jesús, que es el vientre, por decirlo de alguna manera, el lugar de gestación, porque Él es el agua y el Espíritu. Y en Él nos estamos gestando hasta que un día se rasga el velo y empiezas a ver su luz. Y se empiezan a aclarar tus ojos. Y entonces ves el rostro de la madre. Porque has nacido a la dimensión del cielo. Amén. Y esto te da acceso a todas las dimensiones del cielo. Esto te da acceso a vivir las cosas más extraordinarias. Pero tenemos que dejar el sistema que nos bloquea, que viene de generaciones, que nos estructuró a pensar de una manera racional, limitada, humana, para nacer al reino del cual provenimos. Aleluya. Y la verdadera profecía, siempre un verdadero profeta te va a revelar a Cristo. Porque el espíritu de la profecía es el Espíritu de Cristo. Y Él se testifica a sí mismo. Por eso dice: me seréis testigos en todo Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta el fin de la tierra. ¿Y qué es un testigo? El que ve y oye. Tú no puedes venir a una corte y ser un testigo y te digan: a ver, díganos qué vio. Ah, no, yo no vi nada. Pero pues díganos qué oyó.
Ah, no, yo no oí nada. Ah, no, usted no califica para testigo. Para ser testigo tienes que ver y oír. De la misma manera que yo fui enviado, yo os envío. No hago nada que no oiga decir al Padre, no veo nada, no digo nada que no haya visto al Padre hacer. De la misma manera yo los envío, siendo testigos de lo que habéis visto y habéis oído. Esto es lo que te hace testigo. Por eso es necesario que nazcas en el reino, para que veas y experimentes y tus ojos sean clarificados para ver y entender las dimensiones del cielo, que son muy diferentes a este planeta. Amén. Aleluya. Bueno, mis amados, Padre, te damos las gracias. Y yo sello la palabra que tú has enviado y te pido que caiga en tierra fértil. Te pido, Señor, que pongas en ellos hambre y sed de seguir escudriñando, de buscar la verdad, de que su relación no dependa de una tercera persona, sino de encuentros cada vez más extraordinarios, en que tu ercomai se manifieste continuamente en ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.